Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Zulma Ortiz, soy la titular del área de salud pública y en esta oportunidad, dentro del curso de administración, vengo a conversar acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo en salud. Hemos querido incorporar este importante concepto dentro del curso de administración porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado todo lo que tiene que ver con capital, talento, recurso humano en una crisis global desde el 2016. Por eso nos parecía importante que ustedes como futuros profesionales tengan claro cuáles son aquellos elementos que hacen a las condiciones de empleo, a las condiciones de trabajo y las intervenciones que han demostrado ser efectivas a la hora de aumentar fundamentalmente la atracción y captación de personal. Y para eso entonces el recorrido teórico que vamos a hacer hoy tiene que ver con que ustedes puedan incorporar estas definiciones, ¿sí? Que son atracción, captación y retención de personal de salud, diferenciar las condiciones de empleo y de trabajo. Esto es muy importante, fundamentalmente a la hora de las evaluaciones que van a tener que pasar, porque nos importa y mucho que ustedes puedan, como dije antes, incorporar estos conceptos y también la diferenciación entre las condiciones de empleo y de trabajo. Para eso vamos a recorrer dos publicaciones en las que pude participar en equipo a propósito de un pedido de la Organización Panamericana de la Salud, en la que pudimos revisar los modelos conceptuales y llegar a esos factores que influyen sobre la atracción, captación y retención de personal y también las intervenciones que han demostrado ser efectivas para este punto. Entonces, yendo ya a las definiciones, como ustedes pueden ver acá, atracción se refiere a esas acciones, esas actividades que generan interés o predisposición inicial para incorporarse a una institución o irse a vivir a un lugar alejado para trabajar en salud. La captación ya es ese proceso efectivo, es decir, algo así como la firma del contrato cuando ustedes van a incorporarse a una organización, y la retención hace referencia a la permanencia sostenida en ese trabajo. ¿Por qué están dadas las condiciones de empleo y de trabajo? Hay algunos ejemplos, como ustedes ven aquí. No sé, por ejemplo, para la atracción, una campaña de difusión; para el caso de la captación, los beneficios que me da el pertenecer o trabajar en esa institución; y todo lo que hace a la continuidad laboral se da fundamentalmente por esas condiciones de medio ambiente de trabajo, haciendo especial énfasis en ese entorno de trabajo estable y con mucho reconocimiento, no solamente económico, sino de otra naturaleza. Aquí entonces el artículo que va a estar también disponible para que ustedes puedan leer acerca de las condiciones y medio ambiente de trabajo, en el que nosotros lo que hicimos fue una revisión narrativa de todos los modelos conceptuales de los últimos 20 años, someter nuestra propuesta a expertos internacionales, incorporar después de esa deliberación todas las recomendaciones, volver a encontrarnos con ellos y validar entonces el trabajo final, que termina en este modelo que ustedes ven aquí, en el cual, como ven, tenemos elementos del contexto externo, tenemos elementos de la organización y las condiciones de empleo y de trabajo. ¿Para qué? Para lograr, cuando se brinda la atención de mejor y mayor calidad, con una satisfacción por parte de los usuarios, y a la hora de pensar en el personal, personal sano, motivado, satisfecho y con un buen desempeño como trabajador de la salud. Esos que podrían ser los outcomes que buscamos en el modelo, para poder lograrse necesitan tener iniciativas que atraigan, capten y hagan que los trabajadores quieran permanecer, o sea, retener a los trabajadores. Y ahí, como les decía, tenemos elementos del contexto externo, tenemos elementos de la organización, tenemos elementos de las condiciones de empleo y de trabajo y, por supuesto, los factores individuales. Cuando hablamos de factores externos, como ven aquí, se hace referencia a las políticas sanitarias y a la cultura comunitaria, es decir, a la cultura del lugar, vamos a decir. Cuando hacemos referencia a los factores organizacionales, allí estamos hablando específicamente de la institución, o sea, cómo está diseñada la gestión, cómo es la cultura, cómo es el espacio físico, cómo es la seguridad del lugar. Y allí, cuando hablamos de las condiciones de empleo y de trabajo,
sobre todo esto vamos a ir en detalle. Pensamos inmediatamente entre lo que es la remuneración, la seguridad y el soporte social. Y cuando hablamos de los factores individuales, bueno, es qué nos motiva, ¿no? Estar ahí, en ese lugar, y cuáles son nuestros valores como para poder elegir ese lugar y sentir que nos representa y somos parte, es decir, que contribuye a nuestra identidad y nosotros a la identidad del lugar. Entonces, ir repasando. Cuando hablamos de factores del contexto externo, hacemos referencia fundamentalmente a las cuestiones de la política de salud. No es lo mismo la política nacional, la provincial, la regional, y dentro incluso de la provincia no es lo mismo la política que puede haber en una clínica privada, en un hospital público, en un centro de salud, ¿sí? Aunque todo lo externo también es importante a la hora de establecer estos factores y de entenderlos. Lo que vamos a ver es que de acuerdo a cómo está organizado el sistema, no es lo mismo trabajar en la atención primaria que trabajar en un hospital de alta complejidad. Y eso hacia las políticas y hacia las reformas del sistema de salud, como vimos en la charla acerca del sistema de salud. Con respecto a la cultura y organización de la comunidad, bueno, obviamente aquí lo que se tiene en cuenta son esos valores que hacen, por ejemplo, a la etnia en relación a las comunidades indígenas o a diferentes estratos por niveles socioeconómicos o culturales que muchas veces suman vulnerabilidades que los dejan en un espacio marginal a esa población y obviamente hay otros valores. No sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lugares en donde son barrios con alta concentración de narcotráfico, narcomenudeo, distintas formas de em, consumo problemático, venta de drogas, donde el delito está muy cerca, la violencia está muy cerca, y entonces eso puede hacer que los profesionales de la salud, el personal de salud, no se sienta atraído por trabajar en ese lugar. A eso se refiere la cultura y la organización de la comunidad. En relación ya más específicamente a la organización, tenemos que pensar en el diseño organizacional, en cómo se gestiona el recurso humano y en las negociaciones colectivas. ¿A qué se refiere entonces esto? Y bueno, cómo está organizado se refiere a que si hay estructuras jerárquicas, si hay trabajo en equipo, si hay cómo están organizados los servicios. No es lo mismo tener servicios perinatales que tener servicio de neo, de obstetricia, de gineco, ¿no? Entonces, ya la sola identidad de concentrar esos servicios en una unidad denominada perinatal es una forma de organización distinta a la que podría ser tener compartimentos estancos, aislados unos de otros, en donde se atiende a la mujer por un lado, a la embarazada o puérpera por otro y al neonato por otro. Entonces, el tener una unidad de salud perinatal cambia en mucho la organización del lugar y eso impacta directamente en el recurso humano, sobre todo, por ejemplo, con el trabajo en equipo. Y en lo que hace a las negociaciones colectivas, bueno, no es lo mismo tener un trabajo en donde hay espacio para el diálogo entre colegas, entre los diferentes miembros del equipo de salud, que en aquellos en donde no se puede hablar ni entre ellos ni con la gente que ocupa un espacio de poder, el ámbito jerárquico, podríamos decir. Lo mismo se eleva si estamos pensando en el Ministerio de Salud o en la Secretaría de Salud, si hablamos de un municipio o de la provincia. En relación entonces a los factores organizacionales, cultura y ambiente, ya entramos más en aspectos del ambiente físico, es decir, si están dadas las condiciones físicas para trabajar en ese lugar. No sé, pensemos en una terapia que no tiene paneles de control centrales, oxígeno central, pequeñas cosas que, bueno, obviamente hoy es menos frecuente encontrarlas, pero en otras épocas se trabajaba en condiciones de bioseguridad bastante malas. Entonces son elementos que en este modelo conceptual hay que tener en cuenta si vamos a querer atraer, captar o retener personal. Tenemos que garantizar estos factores organizacionales que van más allá de la cultura y hacen hincapié en particular en la disponibilidad de insumos o en el ambiente físico, en tanto la infraestructura, porque la seguridad del paciente, que se inició ya por el 2007,
comenzó a ver la cantidad de errores, ¿sí?, que se producen y la cantidad de eventos adversos que se producen durante el proceso de atención, hablan de la mala calidad de atención o de la falta de seguridad en la atención con los pacientes, que obviamente afecta a los profesionales y por ende es muy importante evaluar estos factores a la hora de sentirse atraído, captado o retenido por una institución. Y aquí un elemento muy importante que tiene que ver con las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo. Es clave que ustedes diferencien lo que hace referencia a las condiciones de empleo de lo que hace referencia a las condiciones de trabajo. Las condiciones de empleo, como ven aquí, podrían resumirse en estas cuatro, aunque hay muchas más, pero que estas son fundamentales, que hace a la remuneración, a la jornada laboral, al tipo de contrato y a la equidad de género. Estos cuatro elementos vamos a pedirles seguramente, como dije antes, en las distintas instancias de evaluación, tener claro que ustedes los han incorporado y que pueden distinguir lo que es una condición de empleo de una condición de trabajo, que hace más referencia a la seguridad física, al apoyo organizacional, al reconocimiento profesional y a la adecuación del entorno local. Es decir, que cuando hablo de condiciones de empleo, fundamentalmente estoy hablando de cuánto me van a pagar, cómo me van a contratar, cuál es la jornada laboral y si hay una igualdad de oportunidades y de condiciones laborales en relación al género. En cambio, cuando estoy hablando de las condiciones de trabajo, estoy pensando en la seguridad física, en qué tipo de supervisión constructiva y comunicación efectiva recibo, si hay un reconocimiento profesional, es decir, si yo hago una maestría, si hago un doctorado, si hago una especialización, eso es tenido en cuenta a la hora de las condiciones de empleo, pero también de las condiciones de trabajo y todo lo que es la adaptación cultural en relación a, en el caso de tratarse de un trabajo en un área rural o urbana, la integración con la comunidad, en el caso de un hospital, por ejemplo, de alta complejidad, bueno, si hay telemedicina. Esto solo a modo de ejemplo lo que se refiere a las condiciones de empleo y las condiciones de trabajo. En ambos casos, lo que hace referencia al soporte social y salud mental, que está obviamente más vinculado con las condiciones de trabajo, es fundamental tener ese sentido de pertenencia, la percepción de que se hace justicia y que están ayudándome a que yo no termine totalmente estresada, quemada por la situación que lamentablemente, como vimos en nuestra primera sesión, nos expone el sistema de salud en relación a cómo está fragmentado, segmentado, desfinanciado en algunos casos. Entonces, el soporte social y la salud mental son factores también muy importantes. Ya como para ir cerrando lo que tiene que ver con los factores, los factores individuales son, como su palabra lo indica, los que están vinculados con uno, ¿no? Con lo individual. Tiene que ver con la motivación, tiene que ver con vínculos socioafectivos, con la satisfacción y obviamente con la motivación extrínseca que está más vinculada con los incentivos y el reconocimiento externo. Todos estos factores juegan un papel fundamental, pero como tal se interrelacionan, es decir, que no es que es uno u otro factor, es la complejidad. La misma complejidad que vimos en el sistema de salud se ve en estos factores. Entonces, cuando vamos a pensar el modelo, lo vamos a pensar en un contexto externo, en una organización, en las condiciones de empleo y de trabajo, que serían las condiciones laborales, y en el individuo. Estos cuatro elementos son los que están en crisis hoy en el mundo, no solamente en Mendoza, en Argentina, en la región, sino en el mundo. Fundamentalmente por la organización y las condiciones laborales, los salarios y la falta de acceso a un ambiente seguro para trabajar, equipado con los insumos necesarios y, por supuesto, toda la contención que puede hacer el ámbito jerárquico de las autoridades, es fundamental para poder lograr esa atracción, captación y retención. Nosotros para llegar a este modelo revisamos toda esta literatura, todos estos modelos que ustedes ven acá, el de la OIT, de los primeros en el 99 y el de Backerman que termina en el 2020. Es decir, que no es un único modelo, hay muchos. Lo que nosotros hicimos fue una síntesis, ¿sí?,
apoyada por estos expertos internacionales, como para darles a ustedes hoy una idea de todos los factores que influyen a la hora de atraer, captar y retener personal. Es un modelo que pretende ser integral, que pretende ser dinámico y contextual, es decir, que algunos factores van a jugar un rol mayor en un ámbito que en otro. Lo que importa aquí es que ustedes reconozcan esos factores y dentro de esos factores diferencien en particular las condiciones de empleo y de trabajo. Eso es muy importante para nosotros que ustedes terminen esta cursada sabiendo que una cosa son las condiciones de empleo, otras son las condiciones de trabajo, que no es lo mismo atraer que captar y que retener, y donde ahí, como dije antes, juegan factores, ¿sí?, que se interrelacionan en un contexto externo, en una organización, en algunas condiciones y, por supuesto, siempre el individuo decidiendo. Y entrando ahora ya a esos factores o intervenciones que inciden en la atracción, captación y retención para aumentarla, también, como dije antes, tuve la oportunidad de participar en esta producción científica. Ahí lo que hicimos fue revisar muchos artículos, terminamos incluyendo 29 revisiones que trabajan sobre 20 factores y sobre 9 intervenciones. Cuando me refiero a los factores, son estos que vimos recién. Es decir, que estas revisiones sistemáticas revisan las intervenciones sobre esos factores para tratar de aumentar la atracción, captación y retención, ¿sí? Como nosotros focalizamos en el áreas rurales o suburbanas, vimos obviamente factores individuales asociados a esas áreas. Y entonces la evidencia científica dice que si la facultad, por ejemplo, tuviera una política de dar becas a personas que viven en áreas rurales para que estudien medicina, enfermería y que luego los ayuden a volver a sus lugares, la efectividad de esa intervención, es decir, las becas en este caso, es totalmente efectiva. Ese es un ejemplo de factores individuales. En relación a factores familiares, si una Secretaría de Salud de un municipio, por ejemplo, o una provincia, ofrece oportunidades para las parejas en tanto a la inserción laboral, no solamente para médico, médica, sino para su pareja, esa intervención resulta muy efectiva a la hora de atraer, captar y retener. Lo mismo que si piensa en la educación de sus familiares, en particular de los hijos, pensando en darles becas, en facilitar el acceso, ¿no?, a la educación. Por supuesto, la formación académica es un plus que también se piensa desde el punto de vista organizacional, es decir, que si yo quiero atraer, captar y retener personal y le ofrezco el pago de becas para que se siga formando, ya sea con algo económico en tanto remunerativo o con el espacio o lo que se denomina tiempo protegido para, eso también resulta muy, muy efectivo a la hora de atraer, captar y retener personal. Es decir, que hay distintos factores, como estos, por ejemplo, los financieros, que son incentivos económicos, salarios competitivos, el reembolso de una deuda educativa o algún beneficio adicional, una vivienda subsidiada. Todos estos factores han sido estudiados en distintos artículos, distintas publicaciones y todos tienen una efectividad que, como ustedes ven, a la hora de comparar el incentivo económico va a la punta respecto de otros. Sin embargo, no debería focalizarse solo en el incentivo económico y debería tratar de brindarse un paquete con todos estos factores que han demostrado ser efectivos a la hora de atraer, captar y retener. Para las personas que trabajan en áreas rurales, ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, escuchar a Patricia Leiva, que tiene muchísima experiencia sobre esto, el apoyo profesional, las oportunidades de carrera, el trabajo en red y la autonomía es muy valorada en estos espacios, así es que, bueno, nosotros sugerimos que a la hora de armar un paquete se piensen en estos factores para aumentar, ¿no?, para incrementar la atracción y captación. Em, Siendo un poquito incluso más exigente, el estilo de vida es fundamental y lo que se le pueda ofrecer a esos profesionales. O sea, no es lo mismo ir a vivir a un lugar donde solamente está el centro de atención de salud que brindar las oportunidades para que pueda interactuar más y mejor con la comunidad. Es decir, que en relación a las intervenciones, la efectividad
a la hora de querer extrapolar los resultados a nuestra comunidad, resulta una evidencia limitada, ¿sí? Por las características en relación a la calidad metodológica de los estudios y también por los contextos en los que fueron realizados. Podríamos decir que los incentivos es lo más frecuentemente hallado y lo más efectivo. Y por último, que estos efectos positivos se dan fundamentalmente de acuerdo al contexto. O sea, yo puedo tener un enorme salario, puedo tener un enorme reconocimiento, tener telemedicina, que a lo mejor en un contexto determinado, por mucho que yo ponga esos factores, no va a resultar por las características del contexto. Este ejemplo que daba antes de un barrio con narcotráfico, por dar un ejemplo, por mucho que a uno le paguen y a lo mejor ya ahí decide no participar. Así es que ya para cerrar, este cuadro no hace más que repetir cuáles son estas condiciones y medio ambiente de trabajo en salud como modelo conceptual para áreas remotas y rurales que deben tenerse en cuenta a la hora de incrementar la atracción, captación y retención del personal. Lo importante es que debemos reconocer factores del contexto externo, factores organizacionales, las condiciones de empleo y de trabajo, fundamental diferenciarlas con el soporte social y la salud mental y luego, por supuesto, la motivación